Yo diría que hay un consenso, a juzgar por esta mesa y por otras muchas en las que he estado, que ya no es funcional el sistema actual de las delegaciones, ¿no? Y que debe ser revisado. Ese es el consenso que existe. Dos, existe un consenso que aquí apenas ha aflorado en el sentido de que la nueva figura jurídica tenga un consejo. Así está en el proyecto de reforma que existe aquí en el Senado de la República y a favor del cual votaron todos los partidos en la Asamblea de Representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora, hay opiniones extremas. Hay, como el señor notario, hay quien piensa que en el momento en que esta ciudad deje de ser Distrito Federal y se convierta en Ciudad de México, podemos tener o debiéramos tener el mismo estatuto que todos los demás estados, entonces se municipalizaría la ciudad. Entonces, el primer gran tema que resolver es si son municipios o se llaman de otro modo. En los últimos proyectos se llaman y tienen una personalidad jurídica muy definida, muy clara y se traza cuál. Actualmente no se ha dicho aquí son órganos desconcentrados, no tienen un personal jurídico. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar? Primero, esa gran pregunta ya hay que resolver. Yo no veo consenso hasta hoy en el sentido que sean municipios, aunque quiero decir que hace tiempo, hace 20, 30, 40 años, varios partidos políticos tenían en sus plataformas la idea de construir municipios. Entonces, el acuerdo que existe, así sea precario, es que se llamen demarcaciones territoriales. El nombre se lo ponen después. Se puede llamar cabildos, se pueden llamar ayuntamientos, se pueden llamar consejos territoriales. Queda el tema de la personalidad jurídica, ya lo dije. Estoy planteando las preguntas, no es en función de dar yo las respuestas. Quiero decir, ser esto muy claro. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en añadirle otras 4, hacer la operación del 70 de nuevo, subdividir 3 o 4 delegaciones. Los que piensan en términos municipalistas piensan en 60 a 80 unidades territoriales, cuidado, prácticamente en algunos casos serían barriales, sí, o podría haber las dos figuras, la figura de la demarcación y la figura del barrio adentro, que de hecho existe. ¿En qué estamos pensando? En una nueva territorialidad y en una mayor aproximación a la gente. Entonces, la cuestión del número no es baladí, del número de delegaciones, no serían uniformes en el sentido que todos tuvieran demográficamente el mismo calado. Podrían tener, por razón natural, distintas tamaños. ¿Qué habría que ver? Continuidad histórica, continuidad política, sistema económico, tradiciones, sentido de pertenencia. Se han hecho estudios sobre el particular. Por ejemplo, yo soy vecino de aquí y nací aquí. Yo nací en la Colonia del Valle, pero cuando comienza la Colonia del Valle. Y de repente me amanecí con que yo era de la Benito Juárez. Nosotros fuimos siempre Colonia del Valle, que nos llevábamos, por cierto, muy bien con los de la Narvarte. Los de la Nápoles no existían, y los de la Roma eran nuestros adversarios. En lo que es el viaducto hoy estaba el Río de la Piedad, y ahí eran donde eran todos los enfrentamientos entre las pandillas. Entonces, cualquiera que haya nacido y crecido en esta ciudad tiene su idea de pertenencia, pero estamos pensando a ese nivel de subdivisión. Y luego, ¿cuál es el régimen jurídico interno? Hay corrientes y partidos que consideran muy importante la descentralización del centro, no del centro histórico, que ya se dijo aquí, debía ser una de las demarcaciones, es decir, una especie de federalismo interno, no solamente de más proximidad a los ciudadanos, sino mayores facultades a los delegados y resolver el tema patrimonial. La mayor parte de quienes piensan
en contra de los municipios, lo hacen, no es la única razón, debo decir, por razones fiscales. Entonces yo dejo planteadas las preguntas. ¿Qué tipo de entidad jurídica se trata? ¿En qué nivel de desconcentración estamos pensando? Y ahí sí hay que echar cifras y números. ¿En qué funcionamiento interno y en qué nombre de esas nuevas demarcaciones territoriales? ¿Y cuál es el régimen interno para que sean plurales? Creo que se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos